Dios va a hacer en nosotros. Ya estoy grabando, Pastor Anita. Tiene que ver con lo que Dios puede hacer. No tiene que ver con nuestra fuerza, sino que la promesa de extensión tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Allí por el versículo 5 dice que el Dios de Israel será llamado Dios de toda la tierra. Entonces, por cuanto Él va a ser llamado Dios de toda la tierra, nos corresponde a nosotros extendernos. Ahora, a la hora de extendernos es importante considerar qué debemos hacer, cuál es nuestra acción para, como pastores, como líderes de una Grey, ¿qué debemos hacer para poder extendernos? El texto dice así: ensancha el sitio de tu tienda, esa es la orden, extendámonos, crezcamos, hagamos que Jehová sea Dios de toda la tierra. Y luego dice, las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Encuentro 4 acciones que son oportunas para extendernos, para prepararnos para el crecimiento y hacer que Dios sea el Dios de toda la tierra. Lo primero que dice es que extienda las cortinas de la habitación, es decir, que nuestro trabajo sea diligente en preparar el crecimiento. Si yo no proyecto el crecimiento, si no trabajo, planifico, calculo el crecimiento, difícilmente el crecimiento sea una posibilidad. Dice, extiende las habitaciones de tu tienda. La mujer estéril iba a tener hijos, no necesitaba ninguna habitación más por cuanto era estéril, no necesitaba de alguna manera extender su tienda. Pero Dios le da una promesa cuando todavía es estéril, cuando aún no tiene hijos, Dios le dice, proyectate para crecer. Esto es muy importante, pastores, porque este tiempo puede parecernos un tiempo de estancamiento, un tiempo de quietud, pero por el contrario es un tiempo de proyectarnos, es un tiempo de extendernos, es el tiempo para trabajar en la proyección hacia lo que Dios quiere hacer para cada uno de nosotros. Por eso CEPI preparamos este proceso, porque no queremos que la iglesia se detenga. Y no se trata de lo que ya tenemos, porque la mujer es estéril, sino que en certeza de la promesa de Dios hace una proyección hacia el crecimiento. ¿Cómo estás mirando, pastor, pastora, el tiempo por venir? ¿Cómo estás mirando los próximos meses? ¿Cómo estás mirando el tiempo hacia adelante? Tendría que ser una mirada de proyección, tendría que estar pensando en el crecimiento que se viene, ¿sí? Y junto con esa búsqueda apasionada por el Espíritu Santo, uno tendría que hacer los arreglos necesarios para que la iglesia pueda crecer. Podemos hablar de preparar una estrategia para multiplicar el liderazgo, ampliar el templo, mejorar el sistema de comunicaciones, de redes sociales. Hay que proyectarse el crecimiento. Dice, a la estéril le dice el Señor, prepara otra habitación. ¿Estás preparando tu habitación? ¿Estás agrandando tu edificio? ¿Estás planificando para el crecimiento? Pues nuestra proyección, nuestra planificación va a permitir que Dios haga aquel milagro. En segundo lugar dice, no seas escasa. Y esto nos habla de la diligencia. Cuando yo voy a proyectarme, no puedo proyectar, tengo 10, voy a tener 11. No digo que nos proyectemos en base a una irrealidad, sin analizar la situación, que nos proyectemos sin considerar nuestra realidad, pero siempre nuestra proyección tiene que tener fe, tiene que incluir la gracia de Dios manifiesta en todas las tareas que hacemos. Así que una acción para poder extendernos para el crecimiento que se viene sería ser diligente. No puedo demorar tiempo, tengo que capacitarme, tengo que aplicar este proceso. Tal vez es cansador, hay que aprender cosas nuevas, pues hay que ser diligente. La proyección, el crecimiento tiene que ver con la diligencia. La mujer que no tiene hijos, que es estéril, Dios le dice, no seas escasa. Toda su vida fue escasa. ¿Por qué fue escasa? Porque era estéril. Ahora, contra naturaleza, contra razonamiento, Dios le dice, te voy a dar hijos, no seas escasa. Amplía tu tienda y no lo amplíes de una manera pequeña, porque te voy a dar un gran crecimiento. Te vas a extender a derecha y a izquierda, de norte a sur. Así que, hermanos queridos, seamos diligentes, apliquemos este proceso para con nuestra congregación, desafiemos. Ciertamente muchos van a abandonar, como decía la pastora Anita, pero no importa, nosotros somos de los diligentes, de los que no nos rendimos por el camino, lo que hacemos una milla más, lo que nos proyectamos a todo lo que Dios quiere hacer. Así que siéntese a planear y no sea escaso. Esfuércese, haga una milla más, aprendamos
no nos limitemos en lo que ya sabemos, porque viene un tiempo de avivamiento espiritual y Dios nos tiene que encontrar diligentemente preparados para ese crecimiento. Tercero, dice el texto, alarga tus cuerdas. Estamos hablando de una vivienda de una familia nómada, una tienda, y en una tienda las cuerdas determinan el tamaño de la tienda. Es decir, si mis cuerdas tienen 1 metro de largo, mi tienda no podrá alcanzar 1 metro de altura. Porque mientras más alta la tienda, mientras más ancha, más largas deberán ser mis cuerdas. Si quiero una tienda alta, luminosa, espaciosa, pues mis cuerdas tendrán que ser largas. Las cuerdas, el tamaño de las cuerdas determinan el tipo de crecimiento que voy a tener. Estoy persuadido que cuando el texto habla de alargar las cuerdas, nos está hablando de verificar la metodología con la cual pretendemos crecer, cumplir el llamado de Dios y cumplir la gran comisión. Si yo tengo una metodología que no me está dando crecimiento o que me ha llevado hasta aquí, hasta 50, hasta 100, hasta 600, y quiero yo crecer aún más, necesito mirar la metodología de iglesia que estoy aplicando. Porque la metodología va a determinar la capacidad de crecimiento. Si yo tengo una escuela dominical donde vienen 40 adultos cada semana y quiero crecer a una iglesia de 1000, debo modificar mi escuela dominical porque necesito preparar un liderazgo para pastorear las 1000 personas. Entonces, de acuerdo a cómo es mi metodología, va a estar determinada el crecimiento. Entonces, yo quiero alentarte, pastor, en este tiempo a que puedas verificar la metodología. Hay cosas que hemos hecho por mucho tiempo y Dios nos ha dado la gracia para traernos a este lugar. Pero si queremos ir al siguiente paso, hemos de tener que modificar nuestra metodología. Hemos hecho muchas cosas bien, algunas no tanto. Lo cierto es que la forma en que hicimos iglesia, la metodología que aplicamos nos ha traído a este lugar. Puedes tener 10 en tu iglesia, gloria a Dios, puedes tener 1000. La metodología con la cual trabajaste, la metodología que tomaste de la palabra y aplicaste, te ha llevado hasta este lugar. Ahora si queremos extendernos más, tendremos que verificar nuestra metodología y empezar a alargar algunas cuerdas. Algo que nos pasó a nosotros en este tiempo de pandemia, cuando hice la proyección el año pasado, hablé con el liderazgo y le dije, bueno, tenemos que revisar lo que ha funcionado. Tenemos en la iglesia 27 departamentos, ¿sí? Diferentes áreas, desde la red de damas, varones, niños, en fin. Y tenemos un área de ministerio, un ministerio que se llama comunicaciones. Y ahí tenemos varios departamentos, que multimedia, que redes sociales. Y yo analizando los resultados pude ver que estábamos teniendo un buen resultado respecto al trabajo en las redes sociales. Teníamos convertidos y bautizados personas que nos conocieron a través de las redes sociales. Entonces teníamos otros ministerios muy lindos que nos entretienen mucho, pero que no ganan almas, que no hacen discípulos. Entonces yo le dije a la iglesia, tenemos que afirmar los ministerios que están produciendo resultados y potenciarlos. Y tendremos que empezar a hacer cambios en los ministerios que no están funcionando. Es decir, tenemos que revisar las cuerdas. A veces invertimos mucho tiempo en tareas en la iglesia que no hacen discípulos, en tareas en la iglesia que no dan crecimiento, que no salvan almas, que no nos llevan a más bautismo y ocupan mucho, pero mucho tiempo, mucho tiempo. Sin embargo, aquellas tareas que a veces son las más efectivas, le hemos dedicado poco tiempo. Así que le animé a la iglesia a analizar nuestras cuerdas y ver qué debíamos alargar. Y trabajamos mucho, decidimos poner mucho énfasis en el departamento de comunicaciones. Bendito sea Dios, porque cuando vino la pandemia teníamos 27 jóvenes que se dedican a compartir las publicaciones de la iglesia. Son adolescentes, 12, 13, 15 años. Los entrenamos para que cuando transmitíamos nuestro servicio ellos compartan y ganen audiencia. Cuando llegó la pandemia teníamos un equipo preparadísimo para alcanzar las multitudes. Y hoy, como he compartido, tenemos grupos de discipulado en España, en Argentina, en Ecuador,
en Colombia. Dios nos ha permitido crecer. No sabía yo que la pandemia iba a venir, Dios lo sabía, gloria a Dios por eso, pero nosotros dijimos qué funciona y qué no funciona, y alargamos las cuerdas, fortalecimos lo que funcionaba, lo modificamos, porque nuestra metodología nos va a permitir crecer, quedarnos ahí y hasta nos puede llevar para atrás. No es fácil para nosotros, pastores, que ya tenemos algunos años de ministerio y ya pintamos canas, no es fácil hacer cambios, no, nos cuesta muchísimo. Y es comprensible, hemos desarrollado y nos ha costado mucho aprender lo que hemos aprendido. Pero si vamos a ir al siguiente nivel, tenemos que revisar nuestra metodología. Se hace necesario alargar nuestras cuerdas. Aunque nos cuesta, aunque nos duele, tenemos que, como dice el pastor Juan Melo, tenemos que hacer clic, tenemos que encajar en los cambios que se vienen. Así que yo te aliento, pastor, con calma, sin cortarle la cabeza a nadie en la iglesia, sin enojarte con nadie, empieza a revisar tu metodología. Tal vez hay cosas que cambiar, hay cosas nuevas que aplicar, y eso nos va a ayudar a ir al siguiente nivel, porque no nos conformamos con lo que hemos alcanzado, porque todavía hay muchas almas que necesitan ser rescatadas del infierno, y muchas almas nuevas que necesitan ser discipuladas, así que tenemos que cuidar nuestras cuerdas, nuestra metodología, para poder ir al siguiente nivel. Y finalmente, amados hermanos, el texto dice, refuerza tus estacas. Bueno, yo tengo una metodología, la metodología es la cuerda, ahora mi metodología, la tienda, el crecimiento se sostiene por las estacas. Si mis estacas no son suficientes, mi tienda se va a caer. Creo que es claro que se refiere al liderazgo de la iglesia, al cuerpo ministrante. Nosotros como pastores tenemos toda la pasión para ministrar a cuantas personas podamos, pero tenemos un límite físico, un límite geográfico, no podemos estar en más de un lugar al mismo tiempo y tenemos un límite emocional. Hay un desgaste que se produce en nosotros cuando ministramos vidas, cuando la gente es ingrata, cuando acompañamos a alguien en el luto. Hay un límite emocional, hay un límite en lo que nosotros podemos hacer físicamente, lo que nuestro cuerpo nos da geográficamente, donde podemos estar, y emocionalmente de las personas que podemos ministrar. Hay un límite. Y la única forma de crecer es multiplicar el liderazgo. Necesitamos multiplicar personas comprometidas, ser discípulos que hacen discípulos. Pero estos nuevos discípulos tienen que ser cuidados. Creo que lo dije la última vez. No podemos crecer más allá de la capacidad de cuidar al rebaño. Si Dios me envía hoy 5.000 personas, no podría pastorearlas. Tal vez puedo pastorear 1.000, pero no puedo pastorear 5.000. No tengo el liderazgo suficiente para poder cuidar. Va a pasar que van a venir muchos y no van a tener conversión y hasta van a ser de mal testimonio estas multitudes que no son cuidadas y discipuladas. ¿Cuánto yo puedo ministrar a aquellos que puedo cuidar? Y puedo multiplicar mi cuidado pastoral cuando levanto líderes. Ahora, estos líderes tienen que ser ministrados, hay que reforzar sus vidas. Entonces, en toda proyección, en toda planificación, en todo crecimiento, tenemos que dedicar mucho tiempo a cuidar al liderazgo. Un líder sano produce resultados, un líder enfermo enferma a la congregación. Tengo que cuidar la vida espiritual del liderazgo. Tengo que cuidar la vida matrimonial, de familia del liderazgo. Tengo que cuidar la vida económica del liderazgo. Tengo que entonces, en mi proyección hacia la extensión, tengo que poner como prioridad que mi liderazgo esté fortalecido. Me ha pasado mucho en la ambición de querer crecer, que multiplicamos líderes que no están preparados y que no son cuidados, que no son fortalecidos. Y así es que todo lo que se crea fácilmente se destruye, porque si las estacas no son suficientes, todo lo que crecemos se va a venir abajo. Así que ocupémonos en estas tareas, amados pastores, ocupémonos en proyectarnos, proyectémonos, creámosle a Dios y hagamos planes para el crecimiento. Que este plan esté revestido de diligencia, lo que empezamos lo vamos a terminar. Así también que contemple la posibilidad de cambiar la metodología, de aplicar nuevas herramientas, de aplicar nuevos métodos. No nos encerremos en lo que hemos aprendido. Lo que aprendimos nos trajo hasta aquí.
el próximo nivel necesita un nuevo aprendizaje, un nuevo cambio. Entonces, alentémonos a cambiar nuestra metodología en la medida que sea necesaria. Pongámosle fuerza a lo que produce resultados, a lo que fortalece a la iglesia, a lo que salva almas, a lo que hace discípulos, y empecemos a menguar en aquellas tareas que no son productivas para el reino de Dios. A veces hay muchas tareas que no son productivas, y sobre todas las cosas fortalezcamos el liderazgo, cuidemos nuestro primer anillo, que tengan salud espiritual, que tengan salud financiera, salud familiar, porque un liderazgo fortalecido permite el crecimiento y el sostenimiento del crecimiento. Amén. Amén. Quiero abrir los micrófonos un momentito para que usted me dé una retroalimentación. ¿Qué piensa? ¿Qué metodología tendría que cambiar en estos tiempos en su iglesia? ¿Qué trabajo podría hacer para fortalecer al liderazgo? ¿O qué piensa acerca de proyectarnos con diligencia? Le escucho. ¿Qué le habla el Espíritu Santo? Bueno, una de las cosas que considero importante es un cambio de actitud en el pastorado. Un cambio de actitud y un cambio de visión. Porque, como decía usted, lo que aprendimos nos trajo hasta donde estamos. El problema es que cuando escuchamos estos módulos, escuchamos un seminario, una de las cosas que nosotros aprendemos es aprender a aprender o a desaprender, y nos cuesta mucho agarrar nuevas ideas porque nos aferramos a las ideas, porque las ideas caducan, las ideas tienen época. Entonces, cuando nosotros vemos, como dice aquí, hacer una proyección, hacer cambios necesarios, entonces nos encontramos que el mayor obstáculo a veces es el pastor o nosotros como líderes, porque no estamos dispuestos a sacrificar ideas, a sacrificar métodos, y es más cómodo quedarnos con lo que somos. Para nosotros es más fácil ser y hacer lo que siempre hemos hecho, aunque no nos dé los resultados. Y esa visión del pastor se proyecta a la iglesia, porque tampoco en la iglesia hay deseos de nuevo liderar, de ser líderes, porque todo está enfocado en lo que el pastor hace. El pastor hace todo, el pastor dice todo, ejerce su autoridad, impone sus ideas, y es cómodo para todos, pero los resultados es que no hay crecimientos. Entonces, y a mí sí me gusta la idea de que una iglesia crece de acuerdo al número de líderes que se preparan. Definitivamente, una iglesia sin un liderazgo no va a crecer. Solo el pastor va a crecer hasta donde, con los 10 o 11, ahí se va a quedar, porque no puede dar más. Hay mucho desgaste emocional, mental. Es imposible que un solo hombre haga crecer la iglesia. La iglesia crece si trabajamos todos y si preparamos el liderazgo. Como en otro módulo se dijo, las iglesias que crecen son las que preparan líderes. Definitivamente, cuando nosotros vemos a las iglesias que trabajan con grupos familiares, son las iglesias que crecen por miles. Y las iglesias que están con los métodos de sociedad de damas, sociedad de jóvenes, sociedad de... Hermano, el método ya no te da, es una camisa de fuerza. Son iglesias que crecen hasta 300, 400, 500, hasta ahí. Ya no da más porque el mismo método no te deja crecer. Pero las iglesias que trabajan con liderazgo, grupos familiares, son las iglesias que pueden crecer por miles, y lo hemos oído y lo hemos visto, pero pues muchos nos resistimos al cambio porque los cambios implican esfuerzo, sacrificio. Son como los partos, son dolorosos, pero pues dan fruto. Pero ese es el momento crítico de hacer cambios. Gracias. Gracias, pastor. Tremendas palabras. Lo tomo así mismo como usted. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Tremendo. Que Dios nos ayude, pastor. Que Dios nos ayude a esa voluntad. ¿Alguien más quiere opinar sobre esto? Creo que el pastor lo ha dicho todo ya, ¿verdad? Excelente. Aleluya. Bueno, gracias, pastor, por la opinión, y vamos a atesorar ese pensamiento. Voy a compartir con ustedes la presentación de hoy. ¿Les parece bien? ¿Avanzamos, pastora Anita? Amén, amén, amén. Adelante, mi hermano. Bueno, entonces tenemos aquí
vamos a enfocar hoy las funciones vitales de la iglesia y la próxima semana, el próximo módulo, los elementos vitales. Le compartí a la pastora Anita un libro escrito por Juan Wachenberg, donde habla de Tim Koster, perdón, donde habla sobre las funciones que una iglesia saludable debe realizar y los elementos que constituyen una iglesia saludable. Vamos a enfocar hoy lo que son las funciones vitales de la iglesia. La idea es que el plantador entienda cuál es el rumbo que va a mantener a su iglesia en salud y que le va a permitir el crecimiento. Esa es la idea de este módulo. Voy a presentarle estos elementos, estas funciones vitales, vamos a hablar de esa, y en el próximo módulo le vamos a dar una herramienta para evaluar su propia iglesia, a ver cómo va marchando en elementos y funciones. Entonces, hoy hablamos de funciones vitales, el próximo módulo hablamos de elementos vitales. Esto hace una iglesia saludable y una iglesia saludable es la que produce el impacto. Así que vamos a hablar de una base bíblica para lo que llamamos lo que es la pesca y algunas herramientas respecto de eso. Entonces, lo que anhelamos es que al terminar el módulo podamos reconocer cuáles son las funciones vitales de la iglesia a fin de poder diagnosticarnos a nosotros mismos y analizar el impacto de la iglesia naciente. Si la iglesia nace sana y se desarrolla sana, su crecimiento será mayor. Pero así también como sirve para la iglesia nueva, también va a servir para nosotros. Yo aplico el análisis de las funciones y los elementos, lo aplico con toda la congregación cada 5 años, con cada grupo de la congregación cada año. Entonces vamos haciendo ajustes, porque aunque hemos hecho cosas bien, hay cosas, como decía el pastor, que tienen que ser cambiadas. Y no nos asustamos, sí nos cansa a veces, sí quisiéramos dejar las cosas como están, pero como queremos cumplir con el mandato del Señor, siempre estamos haciendo ajustes en la congregación. Entonces, vamos a estudiar funciones vitales, esa es la idea que compartimos hoy. Al terminar el módulo, les voy a pasar otra vez el reporte. Han estado un poquito flojos en completarlo, que el Señor los perdone, ¿verdad? Pero allí vamos, ¿verdad? Con los reportes de módulos. Muy bien, ¿cuáles son? Debería preguntar, ¿cómo puedo saber yo o cómo podemos saber si nuestra iglesia es saludable y si estamos produciendo impacto en la comunidad? Nosotros solemos tener la costumbre de medir conforme el mundo mide. El mundo mide por números y medimos la salud de una iglesia y el impacto por números. Pero a veces los números son muy engañosos. Nosotros plantamos una iglesia hija hace algunos años y llegó a ser la iglesia más grande del Paraguay. Así, con todas las letras le digo. Nuestra filial, nuestra iglesia hija, llegó a ser la iglesia más grande del Paraguay. ¿Cuántos miembros tenía? Tenía 11 miembros. Pero en la comunidad que estábamos había 12 personas. Era una comunidad de pescadores a orillas del río Paraguay. Había 12 familias, perdón. Al río Paraguay, una comunidad muy pequeña, no había forma de llegar por camino bueno, la gente se movilizaba en canoas, y bueno, allí fuimos y plantamos una iglesia, teníamos 11 miembros para 12 familias. Éramos la iglesia más grande del Paraguay, porque de las 12 familias, 11 estaban en la iglesia. ¿Cómo le parece? Ahora, cuando uno dice 11 miembros, dice, nah, no pasa nada. Claudio Freyson tiene 40.000 miembros. Sí, pero Buenos Aires tiene 4 millones de habitantes. 40.000 miembros para 40 millones no parece tanto. Pero 11 miembros para 12 familias parece ya una iglesia de impacto. Entonces, a veces nosotros manejamos, los números son muy engañosos. ¿Y qué sería lo más bíblico? ¿Cómo definimos si nuestra iglesia está impactando la comunidad? ¿Qué hace una iglesia que impacta? A ver, ¿qué me puede dar una idea sobre esto? Y después ya no le pido más ideas, después ya hablo yo nomás. ¿Verdad? ¿Cómo podemos medir el impacto de nuestra iglesia? ¿Cómo sabemos que la iglesia está impactando, que somos una iglesia sana? Pues yo pienso, hermano, que una
iglesia sana es la que se multiplica, ¿no? O sea, se multiplica en personas, se multiplica en presencia de Dios, se multiplica en amor, se multiplica, o sea, pues todo lo demás viene por ende, ¿verdad? Podríamos decirlo así, ¿verdad? Aquella que, porque multiplicarse es dar fruto, estamos dando fruto, y si hay fruto, hay vida. Mientras haya fruto, hay vida. Estamos sanos. Estamos sanos, exactamente. Yo he insistido mucho en mí misma, como en lo que me han invitado, es pues que demos claridad de lo que estamos haciendo, llevar las almas a Cristo, ¿verdad? Que se sostengan, que se mantengan firmes en Él. Entonces, no sé, eso es lo que veo yo. Perfecto. ¿Quién más nos colabora? Juan Carlos parece que quiere demasiado hablar. Tenés que extraer tu micrófono más, Juan Carlos, para hablar. El micrófono, Juan Carlos, ahí está, ahí está. Dios los bendiga, hermano. Dios los guarde. Precisamente pensando en lo que estaba comentando la hermana y en relación a la pregunta, yo considero, en mi perspectiva, ¿verdad?, que una iglesia sana, una iglesia que está creciendo, es una iglesia primeramente que cada miembro es un miembro que está maduro, que hay un crecimiento y está lleno del poder de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Es lo que buscamos dentro de la iglesia, creyentes maduros, llenos del Espíritu Santo, pero también una iglesia que está llena del Espíritu Santo, que es una iglesia madura, va a agarrar la responsabilidad que le corresponde de ir a predicar el Evangelio a toda criatura, a todo aquel que esté necesitado, ¿verdad? Con ese poder y ese denuedo de la palabra de Dios, pero también igual es una iglesia que va a estar sirviendo y viendo por las necesidades de todo aquel necesitado, como dice la palabra del Señor. Esa es mi perspectiva. Amén, espectacular. Gracias, Pastor. Buen aporte, buen aporte. ¿Alguien más quiere aportar allí? Considero, hermano, que una iglesia saludable es una iglesia que tiene estas características. Número 1, está creciendo. Pero número 2, está preparando nuevos líderes. Y número 3, se está reproduciendo. Una iglesia que levanta misiones o filiales, como nosotros lo estamos llamando ya, pues es una iglesia saludable, se reproduce. Y entonces, para mí esas 3 características, bueno, hay otras, pero esas 3 para mí son fundamentales. Crece, prepara líderes, se multiplica, o sea, se reproduce. Pero quizás hay un cuarto punto, basándome en el avivamiento que hubo en Antioquía. En el ministerio de Felipe hay varias características. Yo tengo un tema ahí que se llama características de una iglesia saludable. Y uno de ellos termino con el punto que dice, y había gran gozo en aquella ciudad. Es decir, una iglesia saludable impacta a la ciudad. Muy bien. Si no estamos impactando a nadie, entonces pues no sé dónde quedó lo saludable, ¿verdad? Pero una iglesia saludable impacta a la ciudad y, ¿por qué no? Impacta a la nación, ¿verdad? Amén. ¿Cómo nos gustaría escuchar ese estudio como devocional, ¿verdad? El próximo módulo, pastor, ¿eh? Sería muy enriquecedor, gloria a Dios. Gracias. Pensando, gracias por el aporte, pensando en lo que dice Hechos capítulo 2, el principio de la iglesia, yo resumí tres elementos de una iglesia que impacta, que es saludable. Leamos primero completo, si les parece, Hechos capítulo 2, porque es el texto que vamos a utilizar para charlar hoy. Hechos capítulo 2, del versículo 37 en adelante. Hechos capítulo 2. 37. Sí, lo voy a leer si me permite, ya tengo aquí. Dice Hechos 2:37 en adelante. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos,
para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Una acción de la iglesia saludable es que confronta la maldad. Hechos 2:37 lo encontramos a Pedro, quien antes tenía miedo, pero ahora lleno del Espíritu Santo, se levanta ante la comunidad y les dice, ustedes son terribles, mataron al Cristo. Uno hubiese creído que Pedro iba a dar un mensaje más amigable, políticamente más correcto, pero Pedro habla la palabra sin tapujos y dice lo que tal vez nosotros no nos animamos a hablar en este tiempo. Directamente los confronta y les dice, ustedes mataron al Cristo. Y cuando confronta la maldad, la reacción de la gente es, ellos dicen, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora? Fueron compungidos de corazón. Una iglesia de impacto es una iglesia que confronta la maldad, que no pasa por alto el pecado, sino que tiene una voz profética anunciando el pecado del pueblo, declarando lo que está mal, lo que no es correcto. No se acomoda para llevarse bien con la comunidad. Uno tiene temor en estos tiempos de lo que va a decir, no sea cosas que reaccionen, que lo denuncien, pero lo vemos a Pedro exponiéndose a riesgo su propia vida, confrontando el pecado del pueblo. Pero claro, no solo los condena, sino que también los rescata, porque a veces nuestro mensaje solo es condenación. A más de confrontar la maldad, una iglesia que impacta rescata a los pecadores. El versículo 40 al 41 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Es importante, me acuerdo que prediqué mis primeros mensajes en la iglesia y hablé sobre el pecado. Y al terminar el culto, la esposa del pastor me dijo, qué bueno que me los mandes al infierno, pero no te olvides de sacarlo de allí, me dijo, ¿verdad? Hablar sobre el perdón, sobre el arrepentimiento Claro, porque está bien confrontar el pecado, pero también hay que rescatar al pecador. La idea de confrontar la maldad tiene que ver con que el pecador pueda encontrar redención en Cristo Jesús. Y a veces la iglesia ha sido oportuna para hablar del pecado, pero poco acerca de la misericordia de Dios, ¿verdad? Así estamos más concentrados en la condenación. Lo que hace una iglesia que impacta, rescata a los pecadores. Bien decían, ¿verdad? Está salvando almas, está siendo de influencia en la comunidad. Hay gente con testimonios de vidas cambiadas. Y le aliento, hermano, si usted está transmitiendo programas por las redes sociales en este tiempo, tome un tiempo para entrevistar a hermanos que han sido salvados por Cristo. El domingo pasado contamos, en vez de predicar yo muy largo, porque la gente no quiere escuchar sermones muy largos, hice una entrevista a un hermano que salió del alcohol y que consultaba para psicólogo y se entregó a Cristo. Y la gente se impresiona al ver que así como están pueden cambiar por el poder de Dios. Y esta es la tarea que hace. Así que si usted transmite, tome un tiempo para entrevistar a los hermanos que han sido sanados, salvados, transformados. Que la gente pueda ver que la iglesia tiene la oportunidad de rescatar al pecador para llevarlo a una vida nueva. ¿Amén? Pero además de eso, y en esto tal vez los pentecostales no somos tan dinámicos, aparte de rescatar al pecador, socorre al necesitado. Dice el versículo 45, porque no podemos separar un texto del otro. Dice el verso 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuando la iglesia empezó a rescatar a los pecadores, encontró que los pecadores no tenían para comer. Entonces, no solo rescató a los pecadores, sino también los alimentó. Y esto demandó un gran esfuerzo, un gran sacrificio de parte de la iglesia, ¿verdad? Al punto que vendían sus propiedades para poder alimentar a los pobres. Una iglesia de impacto, dice la verdad, confronta el pecado, pero rescata a los pecadores y los atiende. O sea que hay un ministerio integral, no solo de
anunciar la voluntad de Dios, sino de acompañarlos a hacer la voluntad de Dios y cuidarlos mientras se esfuerzan en hacer la voluntad de Dios. Lo lógico es que si no ellos, sus hijos, aquellos que se salvan, tengan un estilo de vida diferente. Yo suelo compartir con un presbítero de una zona del interior del país. El hermano, su idioma principal es el guaraní, habla poco el castellano, y cuando uno lo escucha hablar en castellano parece que el hermano le falta cultura, en realidad su idioma nativo es otro. Pero él era, sus suegros, sus padres eran agricultores, pero creyentes. Entonces, en una zona muy pobre eran agricultores. Sus hijos, los hijos de estos creyentes antiguos, fueron profesionales, son profesores. La esposa de este pastor es maestra jubilada. Pero los nietos de aquel primer creyente son abogados, médicos, profesionales. En su entorno, los nietos de sus contemporáneos siguen siendo agricultores y pobres. Pero aquel agricultor cristiano tiene nietos doctores. ¿Por qué? Porque es el cambio que hace el Evangelio. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar con las personas que estamos discipulando. Nuestros hijos van a tener una mejor vida que nosotros, amén, y a nuestros nietos les va a ir mejor. Pero mientras tanto se produce eso, cuidemos a los que vienen hoy aquí, socorrámoslo. Luego las generaciones van a ser diferentes, pero ellos va a haber que atenderlos de una manera diferente. Confrontamos la maldad, rescatamos al pecador y lo cuidamos, ¿verdad? Algunos habrá que enseñarles a trabajar, otros habrá que darles de comer algún tiempo, pero de esta manera la iglesia impacta a la comunidad. ¿Cuántos dicen amén conmigo allí? Amén. Cuando empezó la pandemia, permítame, discúlpeme que me extiendan esto, pero cuando empezó la pandemia, ahora tenemos un comedor para niños que dábamos de comer a cerca de 100 niños cada día sábado. Para enseñar la palabra les damos de comer. Cuando empezó la pandemia, le hablé con la directora de cocina, con la directora del centro comunitario y le pregunté cuánto dinero teníamos ahorrado. Supuse que iba a entrar poco dinero en el mes de marzo, así que cuánto teníamos para dar de comer. Y me dijo la directora, tenemos para 4 días, o sea, 4 sábados, tenemos provista para 4 sábados y después no hay más. Entonces le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a usar esas provistas para 4 días y vamos a empezar a comer todos los días. Pero ¿cómo, pastor? Si tenemos para 4 sábados. Y el Señor se va a proveer. Y para la gloria de Dios lo digo, hermano. Hemos dado de comer hasta 200 personas de lunes a sábado desde que empezó la pandemia. No me pregunte de dónde vienen los recursos porque nosotros seguimos siendo lo mismo de siempre, pero Dios ha sido tremendamente fiel. Decidimos enfocarnos en lo que estaba necesitado. Dijimos, si hace falta, vamos a tocar los recursos de la iglesia, pero vamos a dar de comer. Y Dios ha sido tremendamente fiel. En el mes de julio nuestras finanzas fueron mejores que julio del año pasado. Y todavía no tenemos servicio, no tenemos culto, hermano. No tenemos culto todavía. Sin embargo, este julio fueron mejor que julio del año pasado. Fue porque entendimos lo que Dios quería y atendimos a los necesitados. He visto a la hermana Hortensia, ¿verdad? Repartiendo comida, ¿verdad? Repartiendo barbijos, ¿verdad? Esa es tenemos que socorrer al necesitado, ¿amén? Y Dios se va a ocupar de nosotros. Así va a ser, hermanos queridos. Y vamos a impactar nuestra comunidad. Llegamos a salir hasta en televisión nacional. Llegamos a salir en los noticieros por nuestro trabajo, ¿verdad? Nunca crecimos tanto y no fue nuestro dinero porque Dios se ha ocupado de proveer para cada día. Gloria a Dios por eso. Algún momento tuvimos que orar fuertemente porque nos preocupábamos, pero Dios se ha ocupado de todo. Amén. Confronta la maldad, rescata a pecadores, socorre al necesitado. Ahora, para que esto funcione, tiene que darse un círculo donde cuando el círculo se corta, el problema está. El impacto de una iglesia saludable depende de un ciclo de acción. La iglesia, así pasó con la iglesia en Hechos capítulo 1 y 2. Se llenó del Espíritu Santo, porque sin la llenura del Espíritu Santo no hicieron la tarea. Sin la llenura estaban orando, buscando dirección. Pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, salieron a hacer lo que llamamos pesca. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Salieron a hacer lo que llamamos pesca. Y cuando hicieron la pesca, hubo nuevas conversiones.
¿Qué hicieron con esas nuevas conversiones? Pedro le dice, van a recibir la llenura del Espíritu Santo. Es lo primero que les predica. Arrepiéntanse, se van a salvar y Dios les va a dar llenura del Espíritu Santo. Entonces, hay un ciclo que tiene que darse dentro de la iglesia. Llenura del Espíritu, somos llenos, tenemos que hacer las funciones pesca, porque la llenura del Espíritu Santo no es para ser felices nosotros. La llenura del Espíritu Santo es para ser testigos, y en el griego la palabra es mártires. Es decir, nos llenamos del Espíritu para cumplir la función de la iglesia. Y como consecuencia va a haber nuevas conversiones, las cuales tienen que ser llenas del Espíritu Santo y salir a hacer la tarea. Y de esta manera la iglesia logra tener un impacto. A veces descuidamos la llenura del Espíritu Santo y solo le ponemos trabajo, no funciona, no hay impacto. A veces solo buscamos la llenura del Espíritu Santo, pero no hacemos lo que nos toca, entonces no funciona. Y si no, sin llenura y sin funciones, no hay nuevas conversiones y el ciclo se rompe. Porque la llenura es para salir afuera. Entonces, y voy ahora a mostrar lo que es el sistema pesca, pero esto es básicamente lo que tenemos que hacer. Nos llenamos del Espíritu, cumplimos nuestra función como iglesia, el resultado son nuevas conversiones. Estas conversiones tienen que ser llevadas a ser llenas del Espíritu Santo para que puedan cumplir sus funciones y ahí continúa el proceso. Amén. Entonces nuestra proyección tiene que tener tiempos de búsqueda del Espíritu Santo. Y aún el pastor José Raúl cuenta de un caso de un anciano que él usa el teléfono para ministrar y que mediante el teléfono hace que los hermanos sean llenos del bautizados con el Espíritu Santo, comiencen a hablar en lengua hablándoles por teléfono. Sí, no parece tan bíblico, pero es bíblico, ¿verdad? Que Dios va a derramarse sobre toda carne. Y este anciano llama por teléfono, ministra a las personas y la gente empieza a recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que ponga en su planificación llenura del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, qué oportunidad tenemos. Bueno, ¿cuáles son las funciones? Las resumimos en un acróstico que llamamos pesca. Esto serían proclamación, enseñanza, servicio, comunión y adoración. La iglesia esta es la función de la iglesia. Esto es lo que la iglesia hace desde un comienzo. Desde Hechos 2:37 al 47, vemos que la iglesia que se llenó del Espíritu Santo hizo esto, pesca. Y como consecuencia, el Espíritu Santo siguió derramándose y ellos siguieron realizando estas funciones. Y tenemos que analizarnos a la luz de la Biblia, de lo que la palabra enseña que es la función de la iglesia. ¿Qué es la proclamación allí? De Hechos capítulo 2, 37 al 43. Ahí yo les coloqué ahí en el texto, ¿verdad? La proclamación. Esta proclamación que hace Pedro es una proclamación que confronta el pecado. Habla claramente acerca del pecado, pero también busca rescatar al pecador, anunciando el perdón de pecados en Jesucristo. Es una proclamación hecha con poder. Si usted lee hasta el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Es decir, la proclamación tiene que ser hecha en el poder del Espíritu Santo, tiene que confrontar el pecado, tiene que llamar al arrepentimiento, tiene que salvar al pecador y tiene también que tener demostración de señales y prodigios. En las notas que les pasé está más desarrollado el texto, pero tiene que incluir esto. Siempre llame al arrepentimiento, siempre llame confronte el pecado, llame a arrepentirse y ore por milagros y maravillas. Siempre ore para que Dios haga señales. Hágalo por Facebook, hágalo en vivo, proclame, porque la proclamación de la iglesia sana es una proclamación de milagros y maravillas, de señales. Yo les suelo animar a los hermanos, hable al corazón. Cuando ves a una persona, decí lo que sentís, porque el Espíritu Santo dice, nos dará palabras. Si sentís decirle, vos tenés este problema, hacelo con libertad. Deja que fluya el Espíritu Santo. Proclamá en la certeza de que el Espíritu va a dar palabra. Dale palabra de ciencia, da palabra de sabiduría. Fluyan los dones del Espíritu Santo. Esta es la proclamación de una iglesia. Y tenemos que evaluar nuestra proclamación en esto. A veces, no quiero que se me entiendan mal, a veces somos demasiado intelectuales en la proclamación. Y sí hay que ser intelectuales porque la proclamación tiene que ser bíblica.
y no desecho la apología, sí hay que ser apologeta, está bien, pero la apología me sirve para que la persona sienta el poder de Dios, no para otra cosa. Y cuidado, ¿verdad? Que a veces estudiamos demasiado y buscamos técnicas para convencer y persuadir a la gente y nos olvidamos de orar por milagros, señales y maravillas que finalmente va a transformar los corazones. Pablo lo dice muy bien, cuando me fui a ustedes, deseché mis palabras, mi sabiduría y prediqué en demostración del Espíritu y de poder. Esta es la proclamación que tenemos que hacer. Amén. Discúlpeme si me pongo demasiado pentecostal, hermano, ¿verdad? Pero así tiene que ser, ¿verdad? Hay que proclamar en el poder del Señor, declarar milagros y maravillas. También, además de la proclamación, tiene que haber enseñanza de la palabra. Por eso hablamos de la pesca. El verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, la iglesia saludable hace discípulos. Los salva, los rescata, los echa fuera demonios y le mete Biblia, hermanos, le da doctrina, le da la palabra del Señor. Y ahí es donde muchas veces fallamos. Somos poderosos para proclamar, pero somos negligentes en el discipulado, en acompañar con la escritura a la persona que hemos salvado, ¿verdad? Ya lo hablamos vez pasada sobre la experiencia de Argentina, ¿verdad? Miles y miles aceptando a Cristo, pero miles y miles sin discipulado, sin enseñanza de la palabra. Siempre un evento evangelístico debe tener en su programación el proceso de discipulado que va a seguir al evangelismo, ¿sí? Y debemos alentar a la iglesia que se prepare, entrenar a los hermanos, porque Dios nos va a regalar almas que debemos de cuidar y hemos de enseñar la palabra a todos ellos. Amén. Entonces, junto con la proclamación, la iglesia enseña. Además de enseñar, la iglesia sirve a la comunidad. Es lo que nos habla el versículo 44 al 45. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. La iglesia protestante en general, la iglesia tradicional, se ha enfocado mucho en las obras sociales. La iglesia católica es muy fuerte en la acción social. Y nosotros hemos reaccionado en oposición, porque ellos hacen obras sociales sin predicar el Evangelio. Nosotros hemos reaccionado predicando el Evangelio sin hacer obra social. Y es un error. Porque si usted lee el texto, si leemos el texto de Hechos capítulo 2, no solo proclamaron, no solo hicieron milagros, sino que también vendieron su casa, juntaron dinero para dar de comer. Hechos 6 dice que ellos daban de comer a la gente, que las viudas eran atendidas en la repartición de comida. Es decir, que la iglesia no solo proclama y enseña, sino que también sirve a la comunidad. Y es muy importante, amados hermanos, que podamos tener tiempo, ¿verdad?, para pensar, para proyectar cómo podemos servir a la comunidad. Yo le sigo a la hermana Hortensia, ¿verdad? Y veo toda esa tarea preciosa que hacen, ¿verdad? Se paran en los semáforos a repartir desayuno, ¿verdad? A dar comida. Esa es parte de la tarea de la iglesia, ¿sí? Es más, que tengamos autoridad para predicar luego que les dimos de comer, ¿verdad? Eso enseña Franklin Graham, dice, yo les doy de comer y tengo derecho a predicarla. Así que no tenga temor, no nos vamos a hacer católicos por hacer acción social, al contrario, vamos a ser bíblicos. La iglesia tiene que servir y tenemos que ser creativos en la forma de servir a nuestra comunidad. Y a veces no hace falta hacer mucho, hay cosas sencillas que pudiéramos hacer, pero el plantador tiene que pensar, ¿cómo puedo llegar a mi comunidad sirviendo? ¿Cuántos de nuestros miembros han salido de las drogas? ¿Por qué no aprovechar estos hermanos que han tenido experiencia para ir a los colegios y mostrarles el efecto? Tienen autoridad para hablar y la gente los va a escuchar. Entonces, si tenemos hermanos que han salido de la drogadicción, que han salido del alcoholismo, que han superado una depresión, pueden ser instrumentos para enseñar en las comunidades, en el centro comunitario, sin ir con un cartel de evangélicos pentecostal de la Asamblea de Dios, simplemente decir, miren, yo tuve esta experiencia y se puede salir. Y de esa manera servir a la comunidad. Muchos de nuestros hermanos son profesionales buenísimos en el área de las finanzas, en el área abogados. Entonces, muchos pueden brindar servicios a la comunidad para ganarnos el derecho a predicar el Evangelio. Así que tenemos que hacer. Porque la iglesia hacía eso. Predicaba, hacía milagros, enseñaba y servía. También un elemento muy importante es la comunión, versículo 44 al 46, ¿verdad? Dice, y todos los que habían creído estaban juntos
y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a cada uno según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunión es una función fundamental, vital de la iglesia de Cristo. Una iglesia sana es una iglesia que sirve. La gente tiene que mirar y decir, miren cómo se aman, miren cómo están juntos. Como les contaba en las transmisiones, hacemos entrevistas, y entrevisté a Darío. Darío se convirtió allá por el año 2006. ¿Y cómo se convirtió? En una boda. Hicimos un festejo, hicimos 3 bodas juntas, y los hermanos preparamos el festejo eran parejas mayores que estaban concubinados y se casaron en la iglesia. Entonces, cuando se casaron, hicimos un festejo, todos pusimos un poco de dinero, hicimos un festejo para estas familias. Y este Darío vino a la iglesia a participar de la boda de un pariente, y le impactó cómo la iglesia se preocupó en hacer una fiesta para los hermanos, cómo comíamos juntos, y no había bebida alcohólica, porque era alcohólico, ¿verdad? Cómo comíamos juntos y cómo éramos felices. Y eso le ganó el corazón y se convirtió. Hoy Darío es uno de nuestros diáconos en la iglesia ya por muchos años. ¿Qué le ganó? La comunión de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene que pasar tiempo, hay que proclamar, pero también hay que aprender a estar juntos. Y en este tiempo de redes sociales es importante que la gente crear grupos de WhatsApp donde podamos comunicarnos, la gente compartir sus motivos de oración, anime a su iglesia a que todos hagan devocionales, que compartan una palabra, un pensamiento, a orar unos por otros. Muy importante que haya grupos donde la gente pueda interactuar, porque necesitamos la comunión de los hermanos, el compañerismo, y es una función vital de la iglesia. Y finalmente la iglesia también se dedica a la adoración. Es lo que dice el versículo 47, alabando y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. La adoración es parte vital de la iglesia de Cristo. Así que tengamos tiempo de adoración, de proclamar las virtudes de Dios, de adoración, de cantar. Hágalo, ¿verdad? Hágalo allí, que cada uno comparta una alabanza que toca su corazón, que aprendamos a adorar en la iglesia del Señor. Yo le animaba esta semana a que los hermanos compartan una canción en el grupo de WhatsApp, algo que les tocó el corazón. Y cómo da gusto escuchar y cantar y tener todo el día lleno el corazón de adoración. Bueno, estas son las 5 funciones vitales que encontramos en Hechos 2, 37 al 47, que practicó la iglesia al comenzar. ¿Quiere aportar algo aquí? ¿Alguna idea, algún pensamiento? Ok. Muy claro y completo, mi hermano. Gracias. Muy claro. Gloria a Dios. Entonces vamos a dejar el tema bíblico para entrar entonces en las herramientas. Encontramos 5 funciones vitales. Ahora, estas 5 funciones vitales están descritas en el libro de Tim Koster y John Wagenbell. Esto es más profundo, ahí en realidad son 10 y 5 funciones, 5 elementos. Yo le compartí ya a la hermana Anita el libro. Yo quiero animarlo a que usted lo lea en estos 15 días para encontrarnos, que lea el libro, porque este libro le va a enriquecer mucho. Ya lo compartí. Gloria a Dios. Disculpe, hermano, ya lo compartí con todos. Sí, genial. El libro no tiene una versión pentecostal. Nosotros, las funciones vitales, fuimos más bíblicos que el autor, porque nos concentramos en la iglesia, en la pentecostalidad de estas funciones, ¿verdad? Pero lea el libro porque le va a dar una riqueza en cuanto a su contenido. Y queremos que como herramienta, los que están comenzando la plantación, el discipulado, compartan con sus discípulos. Comparta con sus discípulos las funciones de vitales y que empiecen a pensar ellos qué falta de hacer con este grupo de discipulado. Y queremos darle como agenda en este tiempo que aparte un tiempo de ayuno grupal y busca la llenura del Espíritu Santo para que la iglesia pueda desarrollar el ciclo. Todo inicia en la llenura del Espíritu Santo. No sé, si tiene un grupo virtual, pues prepare un Zoom o una reunión por WhatsApp, un grupo de WhatsApp, para tener un tiempo, ¿verdad?, de ayuno,
de ayuno congregacional. A tal hora nos encontramos para orar y a buscar la llenura del Espíritu Santo. El nuevo creyente tiene que iniciar su vida lleno del Espíritu Santo. Mientras más nuevo, más sencillo de entender y de creer en el bautismo del Espíritu Santo. Cuando pasa el tiempo y el creyente no es bautizado, empieza a buscar teologías que le acomoden a su pensamiento. Dígame si no. Mientras pasa el tiempo, dice, no, lo que pasa, que como dice fulano o el teólogo, buscan excusas. Mientras más nuevo en la fe, más fácil de que sean bautizados con el Espíritu Santo, porque su corazón está más abierto a la búsqueda de lo que dice. Así que tome ese tiempo, estos 15 días, a ayunar, a tener tiempo de vigilia, de oración grupal, ponga tiempo de oración. Vamos a orar a las 4 de la mañana, vamos a orar al mediodía, vamos a orar a las 6. Haga con su grupo esto para que todos sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Porque lleno del Espíritu Santo es como iniciamos el ciclo. Yo puedo predicar con poder, manifestar milagros cuando estoy lleno del Espíritu Santo. Yo puedo discipular efectivamente cuando soy lleno del Espíritu Santo. Yo puedo servir con amor cuando soy lleno del Espíritu Santo. Yo puedo tener una comunión que edifica y no divide cuando soy lleno del Espíritu Santo. Yo puedo adorar a Dios correctamente cuando soy lleno del Espíritu Santo. Así que busque que sus discípulos sean bautizados llenos del Espíritu Santo. Amén. Y finalmente, hermanos queridos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la tarea que tenemos que hacer para estos 15 días? Iniciar a los discípulos en el ciclo de acción para hacer una iglesia de impacto. ¿Dónde empieza el ciclo? Llenura del Espíritu Santo. Cumplimiento de las funciones vitales, nuevas conversiones y ahí otra vez llenura del Espíritu Santo. Le animamos a que siga contactando personas nuevas para evangelizar y el plantador tendría que empezar a estudiar sobre el afecto fraternal para compartir un devocional. Amén, aquí estoy para escucharles. Esto es lo que tenía que decirles. Excelente, hermano. Excelente. Hay una línea muy delgadita entre cuando usted habla entre lo que es el devocional y la enseñanza, y ambas cosas nos bendicen. Aquí mi esposa me acompaña, ella es la pastora, ella es la jefa. Y aquí está a mi lado, entonces venimos y nos ministra, entonces aprendemos y somos ministrados. Entonces, por ahí cuando usted hablaba de la llenura del Espíritu Santo, usted se refiere al bautismo con el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, al bautismo y la renovación diaria en la presencia del Espíritu Santo. Sí, digo esto, hermano, porque desafortunadamente en algunos lugares ahorita ya el bautismo, el Espíritu Santo ya no se enfatiza. Así, la práctica de hablar en lenguas, así ya como que ya se está quedando nada más con la teoría o la doctrina del Espíritu Santo, pero en la práctica. Entonces, yo creo que la iglesia está pagando una factura muy grande el día de hoy por haber dejado la práctica del bautismo del Espíritu Santo. Así es. El único que hace crecer la iglesia es el Espíritu Santo. Nuestros métodos, todo esto son herramientas, pero dice la Biblia que el crecimiento lo da Dios. Entonces, el Señor dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, el poder que la iglesia tiene es el poder del Espíritu Santo. Y si nosotros los pastores o los ministros dejamos de depender y dejamos de predicar y enseñar y motivar a la iglesia a que tenga una experiencia con el motivo del Espíritu Santo, hermanos, seremos una iglesia pentecostal con un concepto social muy grande, un show bien grande, bien armado, mucha música, muchas luces, mucho humo, pero sin el Espíritu Santo estaremos una iglesia muy débil. Entonces, me gusta cuando lo escuché en varias ocasiones esta mañana decir, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque no solamente porque somos pentecostales, sino que porque en realidad estamos convencidos que solamente la llenura del Espíritu Santo en la vida del pastor, del ministro, del evangelista, es lo que garantiza la demostración del pueblo de Dios. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia saludable. Amén. 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 Por eso queríamos enfatizar en este punto, porque el que va a plantar la iglesia tiene que trabajar desde el primer día para que sus discípulos sean bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Porque eso es lo que le da la capacidad. Mire, una obra que hacemos sin la llenura del Espíritu Santo agota, cansa, deprime, angustia, pero el Espíritu nos revitaliza
para hacer la tarea. Por eso que desde el comienzo, desde el primer día, el plantador tiene que llenarse del Espíritu y tiene que ministrar el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de otras lenguas a los nuevos convertidos. Eso es una tarea fundamental. A mí, hermano, en lo particular, me llamó la atención y me hizo clic algo muy fuerte. Cuando usted menciona respecto sobre el impacto de la iglesia saludable, que depende de un ciclo de acción, y hablar de ciclos de acciones virtuosos, ¿verdad? Podemos decirlo así. La llenura del Espíritu Santo, esa frase que dijo, a lo mejor lo dijo muy rápido, que el Espíritu Santo no solamente es para hacernos felices, ¿verdad? Sino para cumplir la función de la iglesia. Yo creo que ahí nos hemos estado equivocando mucho, porque yo como evangelista veo en el altar gente llena del Espíritu Santo, muy feliz, demasiado feliz, exageradamente feliz, ¿verdad? Brincamos, saltamos, hacemos, bueno, nos gozamos. Pero, ahí viene el pero. Yo estoy haciendo clic en mi cabeza, ¿ok? Un conflicto espiritual, un ejercicio espiritual. Pero aquí me está hablando el Señor de que se suma, no es solamente para hacerte feliz. O sea, yo te hago feliz con mi llenura, yo te doy una evidencia de mi presencia con hablar en lenguas pentecostales, pero tienes que cumplir la función de la iglesia. O sea, tienes que cumplir esa coinonía, esa comunión, esa piedad, esa misericordia, esa pasión por las almas, ese deseo de enseñar, ese deseo de participar, ese deseo de cumplir como líder, ese deseo de cumplir con todo lo que yo te he mandado, ese deseo de mantenerte en santidad, ese deseo de estarte comunicándote conmigo, porque es bien claro, mi hermano, nosotros tenemos que enseñar a la iglesia que el que tú estés feliz por esa presencia del Señor, por esa llenura, no habla realmente de tu integridad espiritual ni de tu integridad en la oración. Entonces, no sé, me movió esta parte que dijiste, hermano, no solo es para hacerte feliz. Eso me hizo clic, me movió un poquito de lo que uno ha vivido, ¿verdad? Y hoy decido que la llenura, la evidencia pentecostal en mi vida no es nada más para que me haga feliz, sino es para cumplir el propósito de lo que Dios me dio vida sobre esta tierra, ¿verdad? Y es lo que debemos de enseñar, yo creo, a la iglesia. Si me permiten algo más que puede ser de motivo de molestia, ¿verdad? Pero algo que un mal ejemplo que tomamos del neopentecostalismo es esa búsqueda de Dios para satisfacer nuestros deseos. Sí. Y le viene bien al ministro neopentecostal porque le da resultado económico y fama que toda la gente venga para recibir de él, pero no están pensando en que el creyente tiene que bautizar. Yo he visto que es un error que hemos caído. La gente viene a caerse y a temblar y no hablar en lenguas. Y cuando la gente se cae y tiembla y no habla en lenguas, va a necesitar de un ministro que le ore otra vez. Eso le conviene al ministro, pero no le conviene a la iglesia de Cristo. Lo que yo debo buscar es que el creyente sea lleno del Espíritu, hablando en otras lenguas para que aprenda a autoadministrarse para cumplir la misión. Pero hay una deformación, y todos tenemos algo de neopentecostal, todos hemos copiado algo de ellos, donde el Espíritu es un entretenimiento, ¿verdad? Nos hace bien, pero no nos cae en la cuestión de que tengo que ir ahora a predicar la palabra porque el Espíritu es para ser testigo y la palabra es mártir. Yo recibo el Espíritu para ir a hacer las funciones de la iglesia, no para entretenimiento. Pero se ha creado un show en la persona del ministro neopentecostal, la gente necesita de él, y entonces no estamos concentrados en que hablen en lenguas, que sean bautizados, para que ellos vayan y hagan la tarea, ¿verdad? Eso es algo que me molesta muchísimo, ¿verdad? Pero no a todos los pastores les gusta escuchar lo que digo en ese sentido, ¿verdad? Sí, es cierto, pero ese no solo es un problema de los neos, hasta de nosotros, y lo hemos copiado. Asambleas de Dios, sí, porque no hemos caído en eso de lo que practican los neos, pero hemos hecho otras cosas, hablando en cuanto a la llenura, a la búsqueda del Espíritu Santo. De hecho, ya no se predica, no se enfatiza
Y esto ha llevado a relegarlo a un segundo o tercer término. Y cuando hay bautismo, cuando hay, pues a veces lo dejamos solo en el emocionalismo, en la alegría. Usted ve los grandes congresos, se congregan cientos, miles, y ahí reciben y todo, pero llegan a sus iglesias y caen en lo mismo. No hay testimonio, no hay evangelismo. Yo desde hace unas décadas, no décadas, años atrás, esa ha sido mi meta, movilizar, mover a la iglesia, salir de ese emocionalismo, de ese entretenimiento, y cumplir con la gran comisión, evangelizar, discipular, entrenar. Este año teníamos programado varias invasiones, de ir a las comunidades, a los pueblos. Teníamos programado 5 comunidades, invitando a las personas ¿verdad?, a expresar esa vida de Cristo, esa vida abundante, esa vida llena del Espíritu de Dios, para bendecir a las comunidades. Y eso es algo que hoy se vuelve a enfatizar, y en este seminario ha sido una bendición, y en estos temas nos vuelve a tocar el punto de que hay que despertar y hay que caminar en ese sentido. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos en tu orden, Pastor Anita. Vos sos la jefa ahora. Micrófono. Listo. Estamos avanzando, mi hermano. Estamos avanzando. Yo deseo, así como el hermano Pérez, anhelamos y deseamos que este material que se pase, estas grabaciones, nos retroalimenten y se ejerciten. Yo le estoy pidiendo al Señor ahora que se ejerciten, que lo hagamos. Los pastores tienen proyectos, los pastores son creativos de parte de Dios, los pastores representan a Dios sobre la tierra, los pastores también se ven conflictuados en qué hacer con la congregación o de qué manera guiarlas. Tenemos una claridad definitivamente, porque sin esta claridad no seríamos líderes pastorales o en el ministerio. Tenemos una claridad, que la gente se arrepiente, que la gente se conserve para la venida de Cristo. O sea, lo que deseamos es que la gente vaya, llegue a Cristo. Pero en el camino sí perdemos un poquito la responsabilidad, el sentido de los propósitos y los objetivos. Entonces yo deseo que todo este material, hermano, para mí, de veras, créanme, es una riqueza maravillosa. Para mí es una riqueza hermosa. Entonces yo deseo, pastores, pastoras, líderes que están aquí, que yo veo, hay líderes de misioneritas, hay pastoras, pastores, directores de evangelismo. Gracias, mi hermano Alfonso, su papi, fíjese, el papá y el hijo, ¿verdad? Aquí, hermano Tomás, que son directores, de veras, gracias. No veo a nadie más, porque para ustedes es esto, y se decidió extenderlo para que los demás lo tomen, lo aprovechen, ¿verdad? Lo ejerciten. Que todos desde su trinchera hagamos crecer el cuerpo de Cristo, hermano. Entonces yo deseo de veras que todo esto que quede grabado, a mí que me pide material, hermano, lo repartimos. Y usted multiplíquelo y repártelo. Si usted como pastor, le voy a decir con todo respeto, si usted como pastor dice, esto se me hace muy complicado, esto se me hace a mí como que no me va a funcionar a mí. A ti no, pero a lo mejor a otro le funciona, entonces pásaselo a otro. Y yo sé que el Señor va a obrar de alguna manera. Entonces yo no quiero que esto veamos como una estrategia más. Está comprobado que esto funciona. Este programa funciona. Y no solamente hablando culturalmente, es comprobado que ha funcionado en Argentina, en Colombia, en España, en Perú, o sea, en todos los países que conforman el CEPI, esto ha funcionado en todas las áreas y en todos los lugares. Entonces, yo les animo a que lo ejerciten a la medida de lo que estamos viviendo. No sé cuándo termine esta pandemia. Y digo no sé, porque una cosa es lo que escucho en las noticias, ¿verdad?
que esta es la nueva normalidad o que va a tardar años, pero yo hablo de no sé, porque no sé lo que Dios desea, definitivamente cuándo Dios la va a quitar, porque esto no depende de un gobierno, depende de Dios. Esto se trata de Dios. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, pero el tiempo que dure, este entrenamiento es para este tiempo. Y que sí lo vamos a poder conservar cuando todo vuelva a la normalidad, si es que un día vuelve a la normalidad, pero este es el tiempo. Y no deseo que nos lamentemos, mi hermano Jorge, porque nos vamos a lamentar después. Vamos a decir, oh, ya terminó todo y no cumplí con hacerlo, o no, la iglesia no creció. Entonces, vamos, yo creo que les invito a que lo ejerciten. Nos faltan cuatro entrenamientos nada más. El hermano Galvis se reporta bien. No sé si el hermano, antes de despedirnos, nos puede el hermano Jorge reportarnos del hermano. Hemos estado en comunicación con él. Entonces, también hemos enviado bendición. Entonces, el hermano Jorge, no sé si nos puede reportar cómo está él ahorita. Yo sé que está avanzando. Hoy por primera vez participó los días martes, tenemos reunión del Ejecutivo Global, el directorio ejecutivo. Hoy se presentó por primera vez, gracias a Dios. Bien ya. No estuvo presente aquí porque le agota, ya está físicamente agotado, entonces mucho tiempo no puede hablar porque se agota, pero está en franca recuperación, está con alguna medicación para mantener sus vías respiratorias libres, pero ya está bien, gracias a Dios, bien. Ya queriendo hacer un montón de cosas como siempre él, ¿verdad? Yo sé, lo estimamos, le amamos, nos saluda mucho a la familia, le he mandado saludos de parte de la directiva, de parte de todos. Muchas gracias, mi hermano Jorge Flores. No sé si alguien más desea dar una opinión. Linda, tú tienes un equipo de trabajo hermoso en el cual me has invitado a participar. Me estás invitando todavía a participar. Tienes un mundo de gente en WhatsApp, Linda. Pasa estos talleres, Linda. Pasa este material para que se multiplique en México la iglesia. Y hablo que se multiplique es que México sea conquistado por Cristo. Que México encuentre a Cristo, que encuentre en Cristo la solución para todo. Si nosotros, mire, y no os hagáis, a todos se los digo, no os hagáis. Si nosotros la estamos padeciendo, si a nosotros nos está doliendo las muertes de cada día, si a nosotros nos está doliendo la dificultad económica, si a nosotros nos está doliendo la carencia a veces o la debilidad espiritual, si a nosotros nos está doliendo el silencio de Dios, yo no sé si usted se ha dado cuenta, Dios ha guardado silencio, porque miles de siervos hemos clamado al Señor, seguimos proclamando. Es como si Dios me dijera, no me pides que quite, proclama. No me pides que quite, proclama. No me pides que quite, proclama. Yo voy a quitar cuando yo cumpla mi propósito. Entonces el silencio de Dios nos está ensordeciendo, nos está impactando. Ensordeciendo, estoy diciendo que cuando te habla, te inquieta. Entonces aquí tenemos líderes de misionerita, mi hermano Jorge, tenemos pastoras, tenemos a la hermana de educación aquí en nuestro distrito, hermana Maribel. Dios te bendiga, mi hermano Maribel, y pastoras. Entonces, yo creo que yo estoy, no importa cuántos seamos, yo estoy optimista, estoy deseando, clamando y orando al Señor que México impacte, que México se escuche, nada más por escuchar. Otra vez lo he repetido y con todo respeto se lo digo, la comunión, la vida en oración, lo expresé en la radio y se lo vuelvo otra vez a decir con todo respeto, es algo como dice el hermano Jorge, que a veces no queremos escuchar. Cuando se apaguen los reflectores, porque todos estamos a veces frente a los reflectores porque estamos ministrando, orando por los enfermos, cuando se apaguen los reflectores, cuando esos reflectores se apaguen, que no se apague tu comunión con Dios. Que no se apague. Se apaga la pantalla, nos despedimos. Se apagan los reflectores, nos despedimos. Yo decidí algo, y se lo digo y permítame ser un poquito enfática.
Cuando yo ando en campaña, o cuando yo andaba en campaña, que apenas una que otra campaña voy a empezar a ir, cuando yo andaba en campaña, terminando de ministrar, con todo respeto, y Dios lo sabe, y quien me ha acompañado, quien en un tiempo me acompañó mi hermana pastora Hortensia, terminando de ministrar, sea lo que sea, yo no me voy a ver televisión, yo no me voy a ver, a ver qué lo que veo, yo no me voy a salir a pasear, a ver qué paseo, a ver qué compro, porque estando en los Estados Unidos, bueno, pues algo puedo comprar para llevar, yo no me voy, no, voy y me encierro. Inclusive ni convivo, voy y me encierro, porque la presencia del Señor desearía que se conservara en mi vida, que lo que expresé con mi boca me lo vuelva a digerir para aprenderlo yo, porque cuando predicamos, nos edificamos a nosotros mismos. Pero cuando me edifico de lo que yo estoy predicando, porque me predico a mí misma, en el silencio con Dios encerrados. No quiero y no deseo que nos pase ahora, porque me estaba pasando. Se lo digo porque me estaba pasando. Aquí en su casa, que mi casa que es su casa, mis hijos, bueno, me ponen una lámpara, me quitan la mesa, me quitan el sillón para poder yo, y terminando, no, oye, sí, fíjate que sí, va, pues te sales al jardín y platicas, y me hizo un clic, no lo hagas, porque tú así no lo hacías. Aunque estés en tu casa, termina de predicar, dile a tu familia que te vas a encerrar, a meditar en el Señor de lo que hablaste, de lo que dijiste, y orar por todos aquellos que escucharon y los que escucharán a futuro. Yo sé que no me van a decir amén, y más de uno se me ha enojado porque donde he estado sentada lo he dicho y se han sentido ofendidas. Si ofendo tu espíritu, bendito sea el nombre de Jesucristo. Si te incomoda, todavía tienes el Espíritu Santo en ti. Si no te agrada, todavía estás vivo. Y si te duele, pues todavía el Señor te habla. Entonces yo les invito, no caigamos como lo caíamos cuando estamos en el templo. El pastor viene, ministra, ofrendan, diezman, hacen, no hay salvo, no hay pasión, no hay más nada. Estoy hablando en general, ¿ok? Y terminando, vámonos a convivir, vámonos a comer, vámonos a bla, bla. Yo no digo que está mal, pero dice la palabra de Dios en Proverbios que hay tiempo para todo, ¿o no? Hay tiempo para todo. Entonces, en este tiempo, cuando se apaguen los reflectores, insisto, cuando se apague el clic de la computadora, cuando ya no estamos enfrente de miles de personas, porque ahora no llegamos a nada más a unos, llegamos a miles. 15 están conectados. Cuando tú terminas, miles lo van a ver. Cuando miles lo dejan de ver, nosotros encerrados en nuestro aposento, pidiendo al Señor por aquellos que lo van a ver. Primero, Señor, que la palabra que yo di, que salió de mi boca, primero a mí, me enseña, me golpea a mí, me cambia a mí. Segundo, Señor, permite que aquellos que están escuchando haya habido un cambio genuino en ellos, que haya una salvación genuina, que haya una pasión por las almas, que lo compartan. Y aquellos, Señor, que lo van a escuchar, tu palabra tiene vida, quedó grabada allí. Si tu palabra grabada en miles de años en una Biblia tiene vida, pues la palabra grabada en internet cobra vida cada que lo ven. Que sean almas impactadas. Ahora sí, una vez que ya oré en mi aposento y que clamé al Señor, ¿qué quieren, familia? Lo que quieran. ¿Vemos una peli chida? ¿Vamos a comer? ¿Vamos a platicar? ¿Vamos a discutir algún asunto de la casa, del hogar? He insistido mucho en esto, mi hermano Jorge, porque yo me empecé a equivocar. Era como si el Señor me dijera, háblalo y dilo, proclámalo. Con quien te sientes, dilo. Con quien estés, dilo. Que están haciendo lo mismo, pero con más gente. Están haciendo lo mismo, pero con más gente. Estás haciendo. Y yo lo que estoy llamando es a mi pueblo. A los que me representan en la tierra. Les estoy hablando.
quiero que volteen a verme. Ya no quiero que prediques por predicar. Quiero que te encierres conmigo, como te encierras con tu esposo, como te encierras con tu esposa. Quiero que te reúnas conmigo, como te reúnes con tus amigos, como te reúnes con tu familia. Quiero que comas conmigo, como te sientas a comer con los demás. Quiero que te rías conmigo, como te ríes con los demás. Quiero que te deleites conmigo, como te deleitas con los demás. Todo eso, Dios me hablaba, mi hermano Jorge. Mis hijos hacen lo mismo, pero con más gente. No los saqué del templo, no dispersé tus ovejas, no dispersé mi iglesia para que hagan lo mismo. La dispersé para que estés conmigo. Y qué hermoso es entenderlo, porque a medida que lo entendamos, esto termina. A medida que lo entendamos, esto termina. A veces estamos tan ocupados, tan satisfechos de verme en el internet, tan satisfechos de verme en un taller, pero no es lo que Dios quiere. ¿Cuándo lo vamos a entender? Así es. Es Dios. No lo pensaba decir porque me he sentado con muchos y no les agrada, pero no me importa. Recibo la palabra, pastora. Lo que se tiene que hablar. Amén. En pequeños grupos, con 2 o 3 personas, con miles, se tiene que hablar. Una vida de oración es la que Dios quiere. Porque si se dan cuenta, repito, estamos haciendo lo mismo. Ya no lo hagamos. No lo hagamos. Cuando se apaguen los reflectores, cuando apaguemos la transmisión, vayamos, encerrémonos, ejercitemos en el espíritu y prestemos atención al patrón, al dueño de la iglesia. Amén. Dile a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, esperen. Yo lo hice. Y les digo, recojan todo, por favor, hijitas. Recogen todo. Ahorita abajo. Porque mi compromiso primero es con Él. Con ellos yo tengo tiempo. Y una vez que yo me presento con mi Padre, ahora sí. Aquí estoy. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? ¿Qué sientes? Esto es algo bien bonito, iglesia. Cuando yo ministré a mi familia en eso, veía yo en el sillón a Martina llorando cuando yo estaba predicando. Veía yo a mi hija quebrantada cuando yo estaba predicando. Mi familia es la primera que tiene que quebrantarse cuando yo predico frente a una cámara. No nos equivoquemos otra vez, porque entonces no sé qué más va a venir. No nos equivoquemos. Hay tiempo para todo. Todo tiene su tiempo y hay tiempo para todo. Les amo, hermano, les amo de veras. Hay tanto tiempo para hablar con Dios, tanto tiempo. Cerremos un poquito nuestros teléfonos para estar viendo, a ver quién nos ve, quién no nos ve, a ver quién nos ve. Y este taller a mí me movió mucho, me hizo clic, hermano. Si yo he de abrirlo es porque yo estoy mandando mensaje de palabra a aquellos que yo estoy monitoreando y que estoy apoyando. Y testimonio tengo de muchos.
No es para ver cuántos me ven, quién me está viendo, a ver, quién me puso esto, quién me puso lo otro. Mira, este me puso esto, mira, este me está... No, no nos equivoquemos. Porque esta es la tendencia. O sea, el enemigo es tan astuto que nos vuelve otra vez. No lo hagamos. Así es. No lo hagamos. Yo creo que esta es una oportunidad, es un entrenamiento tan hermoso, tan noble, tan flexible para traer almas a Cristo, pero no descuidemos nuestra vida de oración, le pese a quien le pese. Y pasemos el acto a los demás. ¿Qué es lo que Dios está buscando? Nos está buscando a nosotros. La iglesia es de Cristo. Nos está buscando a nosotros. Entonces, mi hermano Jorge, bueno, disculpen, ¿verdad? Pero Gracias a la palabra, pastora. Gracias, recibo. Yo deseo que la reciban, yo deseo que la mediten. Les pasamos el video de este material. Y asimismo, ya les pasé el material, ¿verdad? Que me mandó hermano Jorge. Muchas gracias, hermano Jorge, por ese material. Yo sé que es útil. Y en su tiempo, ejercítelo, como le decía, en su tiempo. Si ahorita no lo está haciendo, usted siga tomando. Nos faltan 4 para terminar. Usted siga tomándolo y el Espíritu Santo le va a guiar cuando usted lo va a multiplicar, cuando usted lo va a ejercitar, mejor dicho, más que multiplicar, cuando usted lo va a hacer. Yo creo que es tiempo de hacerlo antes de que todo esto se nos acabe. Ahora sí que yo lo estoy pidiendo, pues que no acabe la pandemia para poder hacerlo, ¿verdad? Para poder ejercitarlo. No sé si hay alguien más que desee compartir, desee decir, porque yo creo que de corazón a corazón es lo más hermoso siempre, es lo más hermoso. Sigamos, echémosle ganas y Dios está con nosotros, no estamos solos. Dios está con nosotros, pastores. No te sientas solo al trabajar, el Señor está contigo. El Señor está contigo y motiva que trabajen contigo. Y si no quieren, pues fórzalos, pues, hombre, en el amor de Cristo. Pero el Señor está con nosotros. Señor está con nosotros. No sé si alguien desee compartir, sino para despedirnos, mi hermano. Nadie más abre su micrófono, nadie más dice. Entonces yo desearía despedirme, mi hermano Jorge. Gracias, gracias. De veras valoramos mucho el tiempo tuyo, lo valoramos. Te bendecimos en nombre de Cristo. Que todo en tu vida sea suplido, sobre todo un binomio hermoso que nos hace bien. La gracia y sabiduría de Jesús. Que la gracia Hermana de nosotros. Alguien aquí nos habló, mi hermano Adrián. Adrián. Sí, hermana, mi corazón está emocionado, está regocijando por el testimonio que acabo de escuchar a través de usted. De verdad es una bendición todo esto. Muchas gracias por compartirlo con nosotros, hermana. Dios le bendiga mucho y estamos a la brecha, un poquito enfermitos, pero seguimos adelante, pastora. Ay. Gracias de verdad por su testimonio, me alienta, me motiva a seguir adelante. Mi hermano Adrián es el Espíritu Santo, mi hermano Adrián. Es un corazón sincero de recibir palabras a lo mejor no muy gratas, no muy agradables, viniendo a veces fuertes, pero mi hermana Adriana Rojo, el Señor está con usted. Y Dios va a terminar la obra. Lo que el Señor empezó en su cuerpo, Dios lo va a terminar, varón. Y si no es que hoy el Señor lo termina. Amén, Dios le bendiga, varón. Y aquí andamos, aquí estamos. ¿Alguien más que desee expresar? Mi hermana está pasando por el coronavirus y la veo. Dios te bendiga, amiga. Mi hermano Tomás, adelante, mi hermano Tomás. Sí, les pido de todo corazón que me lleven oración. Mañana comienzo este seminario. Yo tomo excelente. En Veracruz me invitaron a dar este seminario y vamos a comenzar mañana. Yo estoy dando aquí en Yucatán y varios pastores comparten cómo le está cambiando la perspectiva, el enfoque, y es una gran bendición en verdad. Y aquí en mi iglesia también ya estamos impartiendo, ya tenemos otro módulo y yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Luego sus oraciones, que el Señor, verdad, pues nos ayude y que seamos bendición como ustedes, hermano Jorge y hermano Raúl y todo, ¿verdad?
pues nos han bendecido con su pues exposición en este seminario. Amén. Mi hermano Tomás, no hay que soltar Veracruz. Bueno, usted no le corresponde, Sí. pero no hay que soltarlo cuando hay una invitación de que le digo, porque en Veracruz inició el fuego de evangelismo. Veracruz Amén. es parte de la historia que escribió ya mi hermano Juan y que firmamos y dejamos escrito en el Departamento Nacional de Evangelismo. Veracruz Gloria a es Dios. muy especial en nosotros, hermano, para todo el departamento. Veracruz Amén. Amén. dio una gloria distinta. En Veracruz se marcó un antes y un después de evangelismo. Veracruz es el inicio de la historia del Departamento Nacional de Evangelismo y Veracruz está muy interesado por multiplicar y llegar a las almas. Dios le va a usar, sí, que lo que salga de su boca, hermano, como fuego abrasador, estará impactando a los pastores, a los líderes, y esto viene para más. Mi hermano Juan deseaba dar una palabra. Sí, gracias, hermano Tomás. Mi hermano Juan, no sé si deseaba dar una palabra. Sí, adelante, mi hermano Juan. Gracias, hermano. Pues, como dije en su momento, todo este módulo, cada módulo es una bendición, una inspiración, y hoy no ha sido la excepción. Muchas gracias, hermanos. Yo me retiro y deseo que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Sí. Ya estamos por despedirnos, mi hermano. Es hermoso estar en coinonía. Nunca se me va a olvidar que el hermano nos dijo, la coinonía es esto. Es esta comunión, no dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Es esto. Gracias por la comunión, gracias por congregarnos. El Señor les bendiga a cada uno. Cada proyecto que usted tiene ahorita, que sea el Espíritu Santo en poder y fuego sobre ustedes, sea lo que venga. Que Dios les bendiga, mi hermana Mariana, mi hermano Jorge, muchas gracias. Y yo voy a pedir a mi hermano, Adrián, si nos despide, por favor. Mi hermano Fabián, Dios te bendiga, mi hermano Fabián. Mi hermano Adrián, despídanos en el amor del Señor, que el Señor esté con nosotros. Sí. Gracias. Fabián o Adrián. Adrián, mi hermano Adrián Araujo. Okay. Gracias, pastor. Perdón. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de los ponentes, Señor, que nos han bendecido con esta enseñanza, con estos testimonios, Señor. Gracias por cada directivo distrital, por cada directivo nacional, Señor. Muchas gracias porque tú has sido bueno. Padre, recibe la gloria y la honra en el poderoso nombre de Jesús y permite que tu palabra se siga extendiendo, Señor, a lo ancho de todo nuestro territorio mexicano. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 El Señor les bendiga, mis hermanos. Si algunos van a comer, pues provecho. Si siguen trabajando, provecho, porque es el Señor el que bendice. Gracias, mis hermanos, mis hermanas. El Señor les bendiga. Les amo en el amor de Cristo y nos vemos en el próximo uno. Mi hermano Jorge, muchas gracias. Gracias. Ahí de repente esperemos el Señor que todo siga bien. Nos vemos allá en ese congreso, ¿verdad? En Colombia. Dios te bendiga, mi hermano. El Señor les bendiga. Dios le bendiga, mi hermano Alfonso. Dios le bendiga. Les amo en el amor de Cristo. Gracias. Hermano Jorge, le encargo ahí la grabación, mi hermano, de este taller, para yo pasárselos a los compañeros. ¿Sí? Les amo, mis hermanos, mis hermanas. Señor les bendiga.